Educación hasta el día de hoy no nos ha llamado para informarnos nada y mucho menos para solicitarnos alguna reunión. Sin embargo, la coalición sindical magisterial, conformada por 8 organizaciones sindicales, estamos a la espera de ese llamado. Lo fundamental allí es que nosotros tenemos una problemática bastante profunda en lo que tiene que ver con la materia educativa. La calidad de educación viene prácticamente contra el piso y todo ese problema es atribuible al gobierno nacional. No solamente el problema de los centros educativos y del ingreso y promoción y ascenso a la carrera docente, sino el problema también económico, el salario. El educador recibe un salario que nosotros lo catalogamos de salario insuficiente, le damos otros nombres, y a veces decimos que son salarios de hambre, que no alcanzan para cubrir ninguna de las necesidades fundamentales de los educadores y mucho menos de sus familiares. El salario prácticamente se vuelve sal y agua en un día, yendo a un mercado público o metiéndose en cualquier abasto, pues, y eso lo sabe el ministro de Educación. Hay una distribución muy mala de los recursos para los trabajadores, es decir, los ministros ganan muy bien, los magistrados ganan muy bien, quienes dirigen las empresas del Estado ganan extremadamente bien. Y bueno, y los magistrados del Tribunal Supremo ganan millones y un educador prácticamente, bueno, casi apenas subsiste. Y generalmente para completar sus ingresos, muchas veces lo vemos de taxistas, los vemos de buhoneros, incluso en los centros de trabajo, eso lo conoce el ministro de Educación. En los centros de trabajo un educador muchas veces va a vender baratijas, ¿verdad? Va a hacer rifa porque no le alcanza el salario para mantener, ¿verdad?, lo fundamental que es la familia. Y por supuesto, un educador que no come bien, un educador que no puede proteger a la familia porque le faltan los recursos económicos y el sistema de seguridad social falla, ese educador, por supuesto, que va a tener dificultades, pues, en lo que se llama el proceso de enseñanza-aprendizaje y para mejorar, y va a tener dificultad para mejorar también la calidad de la educación, porque muchos de ellos tienen que saltar incluso de un trabajo a otro. O sea, para medio completar, trabajan en la mañana, algunos trabajan en la tarde y otros en la noche, y muchos hasta en la madrugada de taxistas. ¿Sí? La situación de verdad que es complicada y es grave, y hasta ahora no hemos tenido una respuesta satisfactoria del ministro de Educación. Nosotros realizamos la última reunión con el ministro el 4 de este mes, y el ministro lo dijo bien clarito, que no había ni medio para los educadores. ¿Cuáles son sus solicitudes? Ustedes hablan de que el salario no alcanza. ¿Qué es entonces lo que ustedes están solicitando? Y además de salario, ¿cuáles pueden ser esos requerimientos? Y tomando en cuenta, ¿cómo puede esto influir en la calidad de educación? Ya que esto vendría siendo responsabilidad de los profesores o, digamos, de una forma ética. Deben los profesores velar por la calidad de educación de los estudiantes y usted habla de un detrimento en la educación. Sí, mira, lo fundamental está expresado por las 8 organizaciones sindicales del magisterio, la Federación Venezolana de Maestros, el Colegio de Profesores, el Colegio de Peritos y Técnicos, el Colegio de Licenciados, FETRA Magisterio, FENATEC, FETRA Enseñanza y FETRA Cine, en este comunicado de la coalición sindical. Este es un comunicado público, usted lo tiene ahí en la mano, del sábado 31 de enero de 2015, en Últimas Noticias, página 29. Aquí hay aspectos fundamentales y clave que tenemos años planteándose al Ministerio de Educación. Le estamos solicitando, ¿verdad?, un ajuste salarial de 5 salarios mínimos como punto fundamental. Ese es el punto número 1. El punto 2, cumplimiento del plan de autoadministración de salud, lo que llaman el HCM. Los educadores tienen un HCM y cuando ellos o su familia van a una clínica no lo reciben, y el argumento que tienen es que el Ministerio de Educación no paga. El Ministerio de Educación tiene una caja negra allí que es un sistema autoadministrado, significa que ellos tienen el dinero ahí y ellos lo administran a su manera. Entonces, generalmente nos han venido con el cuento
que el ministerio sí paga. Ellos dicen que sí paga, pero cuando el educador o la familia va a solicitar, ¿verdad?, el servicio de la clínica privada, sencillamente no los atienden porque el ministerio no ha pagado. Estamos nosotros dentro de los puntos fundamentales y viendo el caos que se produce en el Instituto de Previsión Social del IPASME, nosotros aquí en el comunicado pedimos la renuncia de la Junta Administradora o que en su defecto que sea destituida por el Ministro de Educación, para en su lugar nombrar una Junta Administradora con participación de las organizaciones sindicales, porque eso lo dice el Estatuto Orgánico, que son las ternas para escoger a esos 3 cargos, que es el presidente, el secretario y el vicepresidente. Bien. Y aparte de eso, el Estatuto Orgánico del IPASME se viene violando desde hace tiempo, porque hay un organismo que es fundamental para la política del IPASME y para el control de los recursos, que se llama el Consejo Directivo. Ese Consejo Directivo, este gobierno lo desapareció, o sea, lo acabó, pues no existe. Existe en el Estatuto Orgánico, pero en la práctica ellos lo eliminaron para hacer el desastre que han venido haciendo en el IPASME, donde han pasado 14 juntas y ninguna de ellas ha presentado un informe. Es decir, nadie sabe qué es lo que ellos han hecho con esa cantidad de millardos de recursos que le entra al IPASME, porque el IPASME, y lo hemos dicho cantidad de veces, el IPASME no es del gobierno, el IPASME es un instituto de previsión social de los educadores. Todo el patrimonio del IPASME es de los educadores. A nosotros nos quitan, por decirlo de alguna manera así fuertemente, el 6% de nuestro salario quincenal precisamente para desarrollar las políticas del IPASME. Ustedes exigen entonces y demandan que se cumpla el servicio. Estamos planteando eso. Tenemos el problema también de las prestaciones sociales. Es un problema también fundamental. Las prestaciones sociales, el gobierno ha venido cumpliendo últimamente con eso. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que parece que sacan algunos con pinzas. Algunos son del 2007 y no le han entregado sus prestaciones sociales, otros son 2008, 2009, 2012, ¿verdad? Y hay unos del 2015 y del 2014 que les entregaron ya sus prestaciones sociales. Bien. Igualmente el gobierno nos debe a todos los educadores que les ha pagado sus prestaciones sociales, le debe lo que llaman los intereses de mora, le debe el fideicomiso, ¿entiende? Y eso son de los puntos fundamentales que estamos tratando que el gobierno cumpla. Igualmente el gobierno está en mora con el magisterio, y cuando hablan de calidad de la educación, lo que hacen es meterle embuste al pueblo venezolano. Por ahí empezaron a recoger información desde hace tiempo, ¿entiende?, por los centros educativos y las organizaciones sindicales, que es un compromiso contractual, ¿verdad? Les entregamos a la ministra Hanson en el 2012 una propuesta para el reglamento provisorio de ascenso a la carrera docente, y eso está en letra muerta. Ahora, profesor, son algunos de sus planteamientos y de sus exigencias, por supuesto serán planteadas directamente con el Ministerio de Educación. Me hablaba de que no ha habido respuesta desde el paro activo, pero el ministro se refirió a que no se identificaba un paro activo. ¿Cuál fue entonces la estrategia que ustedes manejaron y van a manejar de ahora en adelante para entonces poder plantear sus demandas? Sí, bueno, el ministro va a decir siempre lo contrario, ¿no? O sea, estamos acostumbrados en este país a que los personeros fundamentales mienten. Es decir, el ministro sabe, y todo el pueblo venezolano sabe, que se produjo un paro activo. Lo único es que las características del paro activo muchas veces no aparecen en una norma, no aparecen en una ley, porque es una estrategia sindical, ¿verdad?, que nosotros desarrollamos una estrategia sindical según la cual era un paro activo estando en los centros de trabajo. La información fundamental se daba en el aula, un educador le dio la información a los alumnos,
le dio la información a los padres y representantes y le dio la información al resto de los educadores. ¿Cuál fue la reacción? Fue efectivo. Querían saber si fue efectivo, cuál es la respuesta también que le dan, por otra parte, los padres, los estudiantes. ¿Qué apoyo presentan ustedes ante estas demandas? ¿Y qué se puede hacer? También que han dicho, digamos, en las instituciones educativas para mejorar las condiciones de los profesores. Mira, ahí fundamental, recibimos el apoyo a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, recibimos el apoyo de los padres y representantes y del resto de la comunidad, y recibimos el apoyo de los educadores, del personal administrativo y obrero de los centros educativos. Eso lo han manifestado por diferentes vías, pues. Incluso ese mismo día, bueno, algunos educadores también fueron a protestar a las puertas del Ministerio de Educación por temas diversos, lo que tiene que ver con el ajuste salarial, lo que tiene que ver con las mismas prestaciones sociales, lo que tiene que ver con el problema del IPASME y el HCM. Eso, algunos fueron a las zonas educativas. Sin embargo, la línea de la coalición sindical era dar la información, sensibilizar. Toda la vida el pueblo venezolano ha apoyado la lucha de los educadores. Muchas veces las trabas estaban por el tipo de acción sindical. Por eso decidimos no paralizar las actividades de clase. Las actividades de clase se dieron normalmente con la característica de que en los centros de trabajo se discutió, se habló y se informó. O sea que, en conclusión, fue exitoso el paro activo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir analizando. La coalición se reúne este lunes y vamos a discutir y a evaluar la situación del paro activo y tenemos que anunciarle al país que vamos a seguir analizando y decidiendo acciones sindicales magisteriales, tratando por supuesto de mantener lo que se llama la paz escolar, mantener la tranquilidad, no crear problemas en los centros de trabajo, porque esa no es nuestra intención. Nuestra intención es hacer un reclamo, incluso también respetándole el derecho a los muchachos o a nuestros alumnos a recibir ese proceso pues, de clase, ese Bien. proceso de enseñanza-aprendizaje. Para agregar también, recuerden que los centros de trabajo, muchos de ellos tienen dificultades en la planta física, tienen dificultades en la dotación. Tenemos también educadores que ustedes saben que eso se ha denunciado cantidad de veces, que cada vez que se produce un aumento del salario mínimo, muchos de ellos quedan por debajo, lo que es el docente 1, docente 3, casi hasta el docente 4 están quedando por debajo del salario mínimo. Y una cuestión que es bueno denunciarla, que todos los días lo vemos en los medios de comunicación de masa del país, es que hay un problema que el gobierno tiene que prestarle atención, que es el abandono, ¿verdad? El abandono que existe de la carrera docente en los pedagógicos y en las escuelas de educación de las universidades nacionales autónomas, en los colegios e institutos universitarios donde se imparte educación. Incluso en las universidades privadas, bueno, nadie quiere inscribirse. No tanto por los costos, sino el problema es que el gobierno no hace ningún incentivo. El gobierno prefiere tener los dineros, regalarlos, gastarlos en campañas publicitarias, en propagandas políticas, con el cuento ese de que el imperio va a invadir y el educador, que es un apoyo fundamental, que lo necesitamos. Nosotros necesitamos el educador reivindicando lo que es importante en el país, que es la protección del país y la lucha para defender el país. Pero para eso, ¿verdad?, el educador tiene que tener un salario digno, que de paso es de tipo constitucional, es de tipo laboral por la Ley Orgánica del Trabajo y también es de tipo contractual por la vía de la cláusula 6 del segundo y tercer contrato colectivo del magisterio. Señor Felipe, vamos a ver un poco la participación de la audiencia a través de hashtag #ENEducación, @EntreNoticiasGB. Nos dice Neyat, dice, los docentes somos el principal pilar de este país. Todos los empleados pasan por manos de un docente. Esto también lo dice, por supuesto, él en su condición de docente. Noema Rivas también denuncia el mismo problema con el HCM de educación. Lo tenemos en el Poder Judicial, FASDEM. No se pagan las clínicas o no pagan a las clínicas.
algunas de las opiniones de la audiencia. Por supuesto, los invitamos a que sigan participando. Ahora hablamos un poco, ya tocamos el tema del salario, esperamos que puedan tener entonces esta reacción del Ministerio de Educación, pero hablamos de la calidad de educación. ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestro país? Se hizo una consulta educativa a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de los resultados de esta consulta? El ministro también se ha pronunciado al respecto. Es fantástico este tema porque precisamente el resultado de la consulta le dijo al ministro, y él tiene todos los análisis y los estudios, le dijo que el educador debe recibir un salario mejor que el que tiene, un salario digno, porque es el punto fundamental. O sea, el punto fundamental de esa consulta es que se mejore la calidad del docente. Por supuesto, no solamente en su cuestión académica, que el docente en Venezuela sabemos que es un estudioso permanente. Bueno, ese reúne dinero de donde no tenga para inscribirse en las universidades, hacer los posgrados e incluso en las universidades privadas. Las organizaciones sindicales de hace mucho tiempo hemos colaborado con eso. Tenemos convenio incluso con la Universidad Santa María y otras universidades. FETRACINE lo tiene, la FBM lo tiene. Creemos que eso es fundamental. Pero ¿qué ocurre con los otros puntos de la consulta? El gobierno es el culpable del desastre en materia educativa en los centros de trabajo, porque el gobierno agarró lo que se llama el reglamento del ejercicio de la profesión docente y le quitó prácticamente algunos contenidos. Él sigue vigente, pero en lo fundamental no se aplica, que eran las juntas calificadoras para el ingreso a la promoción y el ascenso a la carrera docente. Significaba que a los centros educativos, quienes ingresaban y quienes iban a dirigir ese centro educativo, tenían la mejor calidad académica, no solamente de Venezuela, sino incluso hasta del mundo. Eran los mejores quienes iban a dirigir un centro de trabajo. ¿Y qué ocurre? Bueno, eso lo dejaron en letra muerta, empezaron a ingresar educadores y otras personas al sistema educativo que no tienen credenciales, y entonces colocan y siguen colocando de directores, subdirectores, coordinadores a personas que no tienen los credenciales elementales para dirigir un centro educativo, y por supuesto ahí es parte del caos, porque un educador que esté en un centro de trabajo, eso lo sabemos, eso lo sé yo también y lo he vivido. Un educador, si nosotros estamos graduados educadores, tenemos otras carreras, tenemos posgrados, ¿ustedes creen que en un centro de trabajo le van a hacer caso a un director que lo escogieron a dedo, que no tiene credenciales ni nada? No, el ministro tiene que saber eso. Yo que tengo otras carreras, que soy abogado, soy especialista en laboral, especialista en penal y con doctorado en penal, toda la vida, desde que me gradué en el pedagógico, nunca acepté a un director, ni un subdirector, ni a un jefe de departamento que no tuviera las condiciones académicas para dirigirme a mí. Y eso el ministro de Educación lo sabe.